1. Si las evidencias del masivo fraude electoral a favor de Joe Biden eran sobradamente claras 2 días después de las elecciones, de día en día se acumulan los nuevos testimonios jurados, las pruebas periciales, e incluso grabaciones en audio y video que nos sitúan quizás no necesariamente ante el mayor escándalo de la historia de Estados Unidos, pero sí ante el más descarado. Todo ello está quedando meridianamente claro en las comparecencias parlamentarias ya celebradas en Pensilvania, Arizona y Wisconsin. 2. Recordemos que esto no quiere decir que Trump vaya a haber reconocido un segundo mandato. A pesar de todo, seguimos apostando porque esto no va a suceder. La razón básica es que la decisión última va a estar en manos de las legislaturas estatales y de la Corte Suprema, ambas controladas por parlamentarios o jueces republicanos. Pero todos sabemos que solo una parte del Partido Republicano apuesta realmente por Trump. La mayoría están tan alineados con la oligarquía corporativa como los demócratas y, por lo tanto, nadie sabe qué posición tomarán realmente en el momento decisivo. 3. De cualquier forma, la cuestión no es si ha existido o no fraude electoral. Esto es evidente. La cuestión es por qué los demócratas han puesto en marcha semejante escándalo de una forma tan notoria. Y solo cabe una respuesta: antes de un segundo mandato de Trump, prefieren una guerra civil. 4. Dar un golpe de Estado como el que han dado, con la complicidad de la oligarquía corporativa, de la CIA y del FBI, va a generar una frustración de tal nivel en el bando perdedor que el enfrentamiento civil va a ser inevitable. Tanto si finalmente se proclama a Biden como si se proclama a Trump. El bando perdedor va a interpretar que se le han robado las elecciones. Y el estallido social y político va a ser inevitable. 5. ¿A qué tiene tanto miedo la oligarquía corporativa? A que Trump, en un segundo mandato, apoyándose en el sector antioligárquico que le apoya, dé un paso adelante en 2 direcciones. A en la limpieza del pantano, la estrategia anticorrupción que anunció desde su primera candidatura y que no ha llevado a cabo. B en una alianza estratégica con Rusia y China para el asentamiento de un mundo multipolar que apalancaría definitivamente el America First, y el hundimiento de la oligarquía corporativa que controla tanto Europa como Estados Unidos. 6. Ciertamente, este pavor y esta obsesión anti-Trump de Wall Street es probablemente lo que aporta una mayor credibilidad a una figura aparentemente tan contradictoria, y con apoyos tan diversos como la de Donald Trump. 7. Los próximos días van a ser decisivos. Pero, con un resultado u otro, los demócratas y los republicanos que les apoyan, Wall Street, han conseguido ya probablemente su segundo objetivo, aunque no ganen las elecciones, ya está creado el contexto para la guerra civil o el golpe militar.